En esta plática se abordarán los temas parto y cesárea. Se tratarán las fases del parto, las hormonas que participan, la toma de decisiones para saber si es necesario realizar una cesárea y una breve descripción de la técnica sugerida. El ciclo reproductivo de una hembra puede entenderse como la sucesión de eventos gestación, periparto y parto o cesárea. Durante la gestación se puede observar que el músculo del útero permanece sin contracciones, o si las tiene, estas suelen ser incoordinadas y no son parte del proceso fisiológico del parto. Antes del parto, en la llamada etapa preparto, ocurre ya la maduración del eje hipotálamo hipoficiario adrenal de los fetos. La maduración de este es indispensable para que se pueda producir el cortisol necesario por parte del feto para que el parto pueda desencadenarse. Durante el parto, la producción de hormonas que producen contracciones uterinas, como la oxitocina y las prostaglandinas, aumentan y con ello se desencadenan las contracciones uterinas. Las contracciones de Braxton Hicks son ejercicios de preparación del útero que tiene antes del parto. Suelen durar aproximadamente 30 segundos en los seres humanos y se desconoce su duración en caninos. A medida que la gestación avanza, se van volviendo cada vez más duraderas y frecuentes. Finalmente, aumenta la sensibilidad del músculo uterino y las contracciones se vuelven más amplias y frecuentes, provocando que se desprendan las placentas y los productos puedan ser expulsados. En la especie canina, el parto se divide en 3 fases, caracterizándose por cambios hormonales, cambios anatómicos y morfológicos, que son más marcados en cada fase. A continuación, los describiremos para su mejor comprensión. El 95% de la gestación pertenece a la fase 0. Durante esta fase, las concentraciones de progesterona se encuentran elevadas para mantener quiescente al miometrio y al cérvix, que es el cuello uterino cerrado. Cuando las concentraciones de progesterona comienzan a disminuir, aumenta la producción y liberación de oxitocina y prostaglandinas, que, sumados al crecimiento de los fetos y la presión mecánica que estos ejercen sobre la pared uterina, dan origen a la presentación de la fase 1, durante la cual el cuello del útero se vuelve menos rígido, la sínfisis púbica se estira gracias a la hormona relaxina, los fetos son capaces de liberar cortisol y también hay un ligero aumento de estrógenos séricos maternos, con el objetivo de formar los receptores para la oxitocina necesaria para las contracciones uterinas. La siguiente etapa, la fase 2, durante esta etapa, las contracciones del músculo uterino se vuelven más sincrónicas y ordenadas. Obedecen de una mejor manera a las prostaglandinas y a la oxitocina porque el cuerpo lúteo ya ha sido destruido y la producción de progesterona ha cesado, dando origen a las contracciones uterinas capaces de expulsar ahora a los cachorros al medio exterior. La fase 3 es conocida como el momento en el que el útero y los tejidos que han sido modificados estructuralmente vuelven a la normalidad gracias a las contracciones provocadas por la oxitocina en el músculo liso de los órganos tubulares. Frecuentemente, se observa la excreción de material sanguinolento con algunos coágulos sanguíneos vía vaginal durante unos 2 a 3 meses posteriores a la fecha de parto. Estos se llaman loquios y son completamente normales, siempre y cuando no presenten mal olor o la paciente no muestre signos de enfermedad como anorexia, depresión o fiebre. Vamos a describir un poco más profundamente las fases del parto, comenzando en la fase 0. Ya vimos que son las contracciones de Braxton Hicks. Si bien en el humano están bien descritas, en la medicina reproductiva canina no son entendidas del todo. Se sabe
que provocan respuestas por parte del feto, tanto mecánicas como endocrinas. Debido a la necesidad de producir contracciones uterinas durante el parto, se produce una remodelación del músculo uterino durante el embarazo tardío. La matriz extracelular se compone de diversas proteínas muy resistentes que combinadas entre sí aportan el sostén necesario a los tejidos que albergan a los fetos. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos de hormonas, proteínas y moléculas que funcionan inhibiendo las contracciones uterinas durante la gestación. Existen 3 eventos que se deben mencionar y que sirven como transición entre la fase 0 y la fase 1. El óxido nítrico se ve reducido y el miometrio aumenta su concentración en el cuello uterino. La hormona relaxina promueve la maduración del cérvix y se ve disminuida la concentración de prostaglandinas I2 quien fungía como inhibidor de las contracciones uterinas. Además, el papel de la progesterona siempre está presente, pues en este momento deja de inhibir las contracciones uterinas y aumenta el metabolismo de la hormona liberadora de corticotropina por parte de los fetos. Debido a que la progesterona debe bajar para poder desencadenar el parto, ahora se ha retirado el bloqueo de la liberación de oxitocina por parte de la hipófisis, efecto que ejercía la progesterona. Durante la fase 1, existe un evento en el que se producen proteínas CAP que tienen sitios de unión en el ADN. La unión de las proteínas CAP a estos sitios llamados sitios CAP permite que el músculo del útero, el miometrio, sea capaz de producir contracciones sincrónicas que se manifiestan con la presencia de uterotoninas. Durante la fase 1 del parto, el cérvix se somete a una remodelación de la matriz extracelular, fenómeno que se conoce como maduración, y su principal característica es que pierde rigidez, por lo que servirá para que los productos puedan pasar a través de él. Este proceso es indispensable, ya que si no se presenta, ocurre un fenómeno conocido como cérvix incompetente. La presentación de cérvix incompetente se da por la carencia de elastina en la matriz extracelular del cérvix. Esto provoca que sea blando y que no pueda retener a los productos hasta el final de la gestación, dando como resultado la pérdida reiterada de camadas sin evidencia de enfermedades metabólicas o infecciosas que produzcan el aborto. En condiciones normales, para que el parto se produzca, debe ocurrir la dilatación del cérvix, y para que esto pase, se debe disminuir la concentración de fibras de colágeno. El espacio intersticial almacena agua debido al aumento de ácido hialurónico. También se presenta muerte celular programada, o apoptosis. Las metaloproteinasas remodelan la estructura del cérvix haciéndolo más fácil de estirar, y el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos, lo que suaviza la mucosa cervical. En el feto, la activación del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que conduce a una mayor producción de cortisol por la glándula suprarrenal fetal, ocurre al final de la gestación. Este aumento en la producción de cortisol produce una disminución de la síntesis de progesterona y una mayor síntesis de estrógenos, junto con una mayor producción de prostaglandinas por los tejidos maternos y fetales, lo que resulta en trabajo de parto. El cortisol fetal es responsable de la maduración de muchos sistemas y órganos, incluidos los pulmones y los riñones. Es fundamental, pues, para el desarrollo y la programación normales del cerebro.
Al examinar los pulmones de animales de laboratorio, el grupo de investigadores encabezado por Liggins observó que en ausencia de la glándula hipófisis no se podía establecer el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, con la consiguiente incapacidad de producir cortisol en el material y el material surfactante. Además, observaron que la administración de dexametasona o betametasona es capaz de suplir esta función, por lo que en medicina reproductiva canina se puede administrar 6 a 8 horas antes de una cesárea programada para fomentar la producción de material surfactante por parte de los fetos. Para que el parto pueda desencadenarse adecuadamente, requiere de diversos tipos de estímulos. Entre ellos se encuentran los estímulos mecánicos que son capaces de provocar la expresión genética por sí mismos o con ayuda de bioseñales. Antes del parto, hay un aumento en las concentraciones de prostaglandinas en el líquido amniótico y una mayor producción de prostaglandinas por las membranas fetales, al mismo tiempo que se producen prostaglandinas. La progesterona disminuye, ya que la prostaglandina F2-alfa destruye al cuerpo lúteo, que, en la perra, es la única fuente de progesterona capaz de mantener una gestación. Cabe mencionar que cuando la concentración sérica de progesterona desciende por debajo de los 2 nanogramos por mililitro en suero sanguíneo, se considera como un punto de no retorno para la presentación del parto en las próximas 12 a 24 horas. En esta imagen se puede apreciar la función de las prostaglandinas que actúan a través de receptores específicos que envían señales a varias proteínas G para estimular la formación de segundos mensajeros como el adenosil monofosfato cíclico, inositol trifosfato o liberación intracelular de calcio. Las hormonas se ven modificadas durante el parto en relación con la gestación. Claramente, las altas concentraciones de progesterona durante la gestación inhiben las contracciones uterinas y los estrógenos se mantienen bajos. En el momento del parto, los tejidos cambian su grado de respuesta a las modificaciones del ambiente hormonal. La progesterona disminuye y aumenta la concentración de estrógenos para la síntesis de receptores de oxitocina, que servirán para la contracción del músculo uterino, las contracciones de la glándula mamaria y la bajada de la leche, así como el establecimiento del reconocimiento materno e infantil, que es indispensable para que la cría pueda recibir la atención que necesita. Cuando comienza la fase 2 del parto, se puede identificar por la expulsión de líquido amniótico, membranas fetales o de un feto. Cuando concluye el parto, las contracciones musculares producidas por las uterotoninas son las responsables de la involución de los tejidos que albergaron a los fetos. Se aconseja que se le permita a la paciente descansar durante un ciclo estral con el objetivo de que haya una restauración completa de los tejidos. Para determinar si una paciente requiere o no cesárea, se deben considerar varios criterios. El tiempo desde la ovulación debe ser de 63 días al parto, por lo menos. El tiempo desde la cruza debe ser de 60 días al parto, por lo menos. Determinar si la raza está predispuesta a producir distocia, por ejemplo, los braquicefálicos o, como el American Bully, no tanto por la cabeza, sino por el ancho de los hombros. Si la concentración de progesterona ya ha disminuido por debajo de 2 nanogramos sobre mililitro en suero sanguíneo de la madre, es posible realizar una cesárea. Si la frecuencia cardíaca de los cachorros se encuentra por debajo de los 200 latidos por minuto, indica que es necesario realizarla. Si la temperatura rectal de la madre disminuye 1 grado Celsius y después regresa a la normalidad sin presentarse el parto,
es otro indicio de que la paciente requiere intervención quirúrgica. Si la madre puede presentar conducta de anidación, secuestro de juguetes de peluche, aislamiento, rascar el suelo, estas conductas nos pueden indicar que el parto está próximo o si tiene contracciones uterinas, pero no hay presentación de cachorro, entonces se puede pensar en la intervención quirúrgica. Si ha nacido un cachorro y al cabo de 3 o 4 horas no ha nacido otro, significa que requiere atención especializada. Si hay presencia de líquido verde, conocido como uteroverdina, indica que alguna placenta ya se ha desprendido, y si no es expulsado el cachorro, entonces se requerirá cesárea. Mediante el uso de un endoscopio rígido, se puede visualizar la dilatación del cérvix. Aunque es una técnica costosa, aporta información sumamente importante sobre el estado gestacional de la paciente y, finalmente, si el deseo del propietario es realizar cesárea por practicidad y tiempo, entonces se realizará lo que se conoce como una cesárea electiva. Se conoce como inercia uterina a la incapacidad que tiene el útero para contraerse. Es difícil de diagnosticar y frecuentemente el problema se detecta transcurrido el tiempo máximo de espera de cachorros. Se caracteriza por una gestación prolongada y entrega de mortinatos. La presentación normal que tienen los cachorros al momento del nacimiento puede ser cefálica o pélvica. Sin embargo, existen posiciones en las que no puede permitirse el parto. Cuando la hembra tiene 55 días de gestación, es recomendable realizar una radiografía abdominal para conocer si los cachorros tienen el tamaño necesario para pasar sin problema por el canal de parto. Estas mediciones se pueden realizar con un aparato de rayos X que tenga la función de medición. Es importante que se mida el diámetro biparietal y que se compare con el área más estrecha del canal vaginal. Se toma como seguro una diferencia de al menos 2 milímetros para que pueda ser un parto natural. En el caso de que se tenga una camada que supera a los 7 individuos, se considera un parto de alto riesgo, debido a que el útero puede fatigarse y el músculo cesa las contracciones, dejando atrapados a algunos cachorros adentro. Para evitar eso, se sugiere una cesárea electiva o aportar la energía y calcio necesarios durante el parto para que pueda concluirse sin problemas. Por ejemplo, se puede administrar agua con azúcar o miel. En el caso de las camadas pequeñas, hablando de 2 o menos individuos, está indicada completamente la cesárea por 2 razones principales. La primera es que el cortisol producido por los fetos puede no ser suficiente para desencadenar las contracciones uterinas o el umbral de la madre es muy alto. La segunda es que al ser 1 o 2 cachorros, tienen muchos recursos para desarrollarse y crecer, dificultando su paso a través del canal de parto. Siempre se sugiere la cesárea en camadas de cachorro único, ya que tiene el nombre del síndrome del cachorro único, lo cual provoca diversos problemas para desencadenar el parto, que siempre terminarán en cesárea. En caso de que se opte por esperar el parto, se deben tener las condiciones ambientales necesarias para que pueda ser desarrollado sin complicaciones. Además, se debe tener siempre en mente que algo no puede salir como se espera y es necesario estar preparados para que la hembra pueda recibir atención quirúrgica en caso de que lo requiera. Esta imagen nos ayuda a tener un panorama más claro sobre el tiempo estimado para la presentación del parto, ya que una cesárea se debe realizar entre 12 y 24 horas antes del parto programado, no más, pues puede ser la diferencia entre lograr una camada o no. En caso de que se realice una cesárea electiva o de urgencia, la clínica deberá contar con un quirófano limpio, equipado con instrumental quirúrgico estéril, toallas estériles para secar a los cachorros, máquina de anestesia inhalada
para atenuar la depresión cardiorrespiratoria de los cachorros, personal calificado para realizar la anestesia, el proceso quirúrgico, la correcta manipulación de los neonatos y, además, una persona de apoyo que pueda fungir en varios tipos de actividades. Cuando la paciente se encuentra en plano anestésico, es importante monitorear por lo menos dos parámetros fisiológicos que pueden influir en la vitalidad con la que nacen los cachorros. Estos son la oxigenación y la frecuencia cardíaca. Es recomendable que media hora antes de la cirugía, la paciente sea introducida en una cámara de oxígeno, pues esto se relaciona positivamente con la rapidez con la que se reaniman los cachorros. Dependiendo de la habilidad del cirujano, el tamaño de la incisión por línea media será de 5 a 10 centímetros y el tiempo de anestesia no deberá rebasar los 45 a 60 minutos. Como inductor, se sugiere utilizar propofol. Una vez extraído el útero, es rodeado con compresas estériles para absorber el líquido amniótico que saldrá cuando los cachorros son extraídos. Se incide la parte craneal de un cuerno uterino cercano a la bifurcación para poder extraer por esa abertura a los cachorros. Aquí podemos ver que la capa serosa del útero se encuentra a punto de desgarrarse. Es uno de los riesgos que puede conllevar el tamaño grande de cachorros, así como el tamaño grande de camada. Cuidadosamente, se introduce un dedo entre el endometrio y la placenta para desprenderla y con ayuda de una gasa se ejerce tracción para poder extraer a los cachorros. Después de que son extraídos los cachorros, se aplica el antiinflamatorio no esteroideo, preferentemente carprofeno, de forma transquirúrgica para disminuir su impacto sobre los riñones de los fetos. El útero se sutura con ácido poliglicólico utilizando un patrón de sutura con el Cushing. Cuando la cavidad abdominal y la piel se suturan con material absorbente, y esta última con un patrón subcuticular puede ser suturada para evitar una nueva cita para retirar las suturas de nylon. Cuando la cavidad abdominal ha sido cerrada, se administra oxitocina para promover la involución uterina, la bajada de la leche, así como el reconocimiento materno-infantil y la eliminación de los loquios, la cual puede durar hasta 2 o 3 meses. Finalmente, se aplica antibiótico, preferentemente amoxicilina con ácido clavulánico, un inhibidor de la bomba de protones para proteger la mucosa estomacal. Se proporciona alimentación para los pacientes convalecientes y las próximas visitas serán solamente para monitorear el peso de los cachorros, el de la madre y la aplicación de medicina preventiva. No más. Es importante molestar lo menos posible a la madre y a la camada. Con una revisión semanal bastará para conocer la ganancia de peso y su evolución del desarrollo. El manejo de los cachorros durante la cirugía es, al momento de recibirlos con las toallas estériles, secarlos gentil y rápidamente. Se puede presionar levemente la piel de la región dorsal para provocar el llanto y saber si existen secreciones en el aparato respiratorio y en tal caso aspirarlas con ayuda de una perilla desinfectada y acorde al tamaño de la raza. Se debe auscultar el latido cardíaco al tiempo que se mide la frecuencia respiratoria. El reflejo a la manipulación se puede evaluar presionando un poco la piel del dorso. Se abre la boca para verificar la integridad del paladar y el color de las mucosas. Presionando ligeramente las falanges, se puede evaluar el tono muscular. Es importante que una misma persona haga la evaluación de toda la camada, pues se puede estar sujeta a la interpretación personal de cada médico. El médico examinador deberá constatar por sí mismo el estado de salud de cada integrante de la camada, evitando pasar por alto cualquier anomalía morfológica evidente que pueda poner en riesgo la salud de uno o más miembros de la camada. En caso de que, por ejemplo,
algún cachorro presente paladar hendido, la recomendación médica y quirúrgica deberá ser hecha inmediatamente. En esta secuencia de imágenes se observa cómo se realiza el vaciado gástrico utilizando una sonda conectada a una jeringa. Se introduce la sonda a través de la cavidad oral hasta el estómago y se aspira el contenido. Posteriormente, se administra fórmula mediante la misma vía. Al cabo de 1 o 2 minutos, o cuando se haya terminado de alimentar a toda la camada, se realiza la estimulación, primero de la micción y después de la defecación. Es muy notorio cómo este procedimiento acelera la actividad de los cachorros y mejora su movimiento, así como su respiración. Posteriormente, los cachorros deben ser identificados utilizando un collar con el sexo y asignándoles un número. Se pesan y se registran los datos para compararlos semanalmente hasta que se termine de aplicar la medicina preventiva, alrededor de la semana 6 o 7. Unos 5 minutos después, si la cantidad de alimento fue necesaria, los cachorros permanecerán dormidos alrededor de 1 hora, tiempo suficiente para regresar a casa y que la madre pueda seguir alimentándolos.